Estimados alumnos de segundo F, vamos a empezar en primer lugar con la teoría sobre el complemento directo y el complemento indirecto, cuyas abreviaturas normales son CD en el caso de complemento directo y CI en el caso del complemento indirecto. Para tener una pista de cuál es el complemento directo podemos servirnos de dos preguntas. Si el complemento directo es una cosa, la pregunta que nos va a ayudar es ¿qué? Y si es una persona, la pregunta que nos va a ayudar es ¿a quién? Ahora, ¿qué tipo de sintagmas pueden desempeñar la función de complemento directo? Si el complemento directo es una cosa, el sintagma será un sintagma nominal. Y si es una persona, tenemos dos posibilidades. Un sintagma preposicional que tiene que empezar obligatoriamente por la preposición a, o bien un sintagma nominal que tenga la forma de un pronombre personal átono, que tiene que ser uno de esta lista. Me, te, se, nos, os, lo, la, los, las. Estos pronombres no son o no funcionan igual. Los primeros, me, te, se, nos y os, pueden ser complemento directo o indirecto. Y tendremos que aprender a diferenciar cuándo es una cosa y cuándo es otra. En cambio, los pronombres lo, la, los, las siempre van a ser complemento directo, sintagma nominal complemento directo. Ahora, cuidado porque pueden ser también artículos. Serán artículos cuando vayan delante de un sustantivo. Por ejemplo, en la casa, la es determinante. Pero si la va delante de un verbo, como por ejemplo la odio, la será complemento directo. Lo mismo pasa con los. Si digo los quiero, como va delante de un verbo, será sintagma nominal complemento directo. Pero si va delante de un sustantivo, como por ejemplo en los chicos, será determinante. Ahora, ¿qué mecanismo uso para reconocer el complemento directo? Sustituirlo por lo, la, los, las o pasar la oración a pasiva. Y el complemento directo debe entonces pasar a sujeto. En los ejemplos que analizaremos a continuación, veremos cómo aplicar toda esta teoría. En el caso del complemento indirecto, la pregunta que me ayuda a reconocerlo es ¿a quién? Y los sintagmas que pueden desempeñar esta función son un sintagma preposicional que tiene que empezar obligatoriamente por la preposición a, o un sintagma nominal que adopte la forma de un pronombre personal átono que tiene que ser uno de esta lista. Me, te, se, nos, os, le, les. Como vemos, el caso del sintagma preposicional que empieza por a y de los pronombres personales átonos me, te, se, nos, os se repite tanto en el indirecto como en el directo. Por eso, la pregunta a quién, que también se repite, y la forma no es suficiente. Lo más importante para reconocer el complemento directo o el indirecto es la prueba de reconocimiento. El complemento directo pasará a lo, la, los, las y el indirecto a le, les. Igual que pasaba en el complemento directo, hemos dicho que me, te, se, nos y os pueden ser complemento directo o indirecto y que tendremos que aprender a diferenciarlos. En cambio, le, les solo pueden ser complemento indirecto. Cuando en una oración yo vea el pronombre le o el pronombre les, sé que siempre van a ser sintagma nominal complemento indirecto. Y de hecho son esos dos pronombres los que se utilizan en la prueba de reconocimiento. Si yo puedo cambiar lo que creo que es complemento indirecto por le o les, no tengo ninguna duda de que efectivamente estoy ante un complemento indirecto. Y hasta aquí la teoría. Vamos ahora con la práctica, analizando oraciones como vosotros vais a tener que hacer en el examen. En primer lugar, recordamos la teoría. Si el complemento directo es una cosa, la pregunta que nos va a ayudar a localizarlo va a ser ¿qué? Y la forma que va a tener va a ser la de un sintagma nominal. Y lo vamos a reconocer porque lo vamos a poder cambiar por lo, la, los o las. Veamos los dos primeros ejemplos. En primer lugar, la oración Pedro tiene dos casas. Vamos a empezar analizando como hemos hecho hasta ahora en clase. En primer lugar, buscamos el verbo, que es tiene, y le ponemos debajo la abreviatura NV, núcleo verbal. A continuación separamos sujeto, que es Pedro, y predicado, que es todo lo demás. Tiene dos casas. Y les pongo debajo las abreviaturas de siempre. Sintagma nominal sujeto, en el caso del sujeto, y sintagma verbal predicado, en el caso del predicado. Y luego pongo el tipo de predicado. Como aquí el verbo es tener, no es ni ser, ni estar, ni parecer, será un predicado verbal, con lo que añado una V. Y ya tengo el sujeto y el predicado.
Ahora, el sujeto es un predicado, no, es un sintagma nominal. Y como solo tiene una palabra dentro, pues tendrá que ser, lógicamente, el núcleo. Y ahora nos vamos al predicado. Y hacemos la pregunta ¿qué? ¿Qué tiene Pedro? 2 casas. Parece, por lo tanto, que este sintagma responde a la pregunta ¿qué? Y qué puede ser el complemento directo. Pero para eso tengo que comprobar si la forma se cumple. ¿Se cumple la forma? ¿Es un sintagma nominal? Sí, lo es. Es un sintagma nominal, con lo cual parece que va a ser complemento directo. Pero tengo que hacer la prueba. Cambiarlo por lo, la, los, las. Yo puedo cambiar 2 casas por las y decir Pedro las tiene y ese las sustituye a 2 casas. Sí, pues entonces ya no hay duda. Tenemos aquí el complemento directo. Y ahora, como es un sintagma nominal, lo analizamos como siempre. 2 sería determinante y casas el núcleo. Así es como se haría. Vamos a ver la segunda. Como siempre, busco primero el verbo, necesita, separo sujeto y predicado, mi padre es el sujeto, necesita un coche nuevo, es el predicado. Pongo, por lo tanto, las abreviaturas, sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado, y también es un predicado verbal porque el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer. Como el sujeto es un sintagma nominal, analizo como siempre. Determinante el mi y padre núcleo. Y debajo del verbo la abreviatura NV, núcleo verbal. Ahora hacemos la pregunta. ¿Qué necesita mi padre? Un coche nuevo. Lo necesita. Lo puedo cambiar por lo, con lo cual tendré aquí el complemento directo. Y efectivamente, al ser una cosa, es un sintagma nominal, con lo cual tanto la forma como el procedimiento para reconocerlo funcionan. Sé que es un sintagma complemento directo porque lo puedo cambiar por lo. Mi padre lo necesita. Y como es un sintagma nominal, analizo como siempre. Un será determinante, coche será el núcleo. ¿Y qué es nuevo? Nuevo es un adjetivo y como tal funcionará como sintagma adjetival complemento del nombre, con lo cual le hago una llave y le pongo debajo sintagma adjetival complemento del nombre. Y como dentro solo hay una palabra, pues será el núcleo. Vamos a ver ahora 2 ejemplos en los que el complemento directo es una persona. Respetaré a mis compañeros. Lo primero busco el verbo, respetaré, y le pongo debajo la abreviatura NV, núcleo verbal. A continuación separo sujeto y predicado. Aquí el sujeto está omitido. El sujeto es yo. Yo respetaré a mis compañeros. Con lo cual, todo lo demás será predicado. Y le pondré la abreviatura sintagma verbal, predicado verbal, porque el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer. Y a continuación, ¿qué tengo aquí? Tengo un sintagma preposicional, porque empieza por la preposición a. Y eso sirve tanto para el complemento directo como para el complemento indirecto. ¿Por qué sé que aquí es complemento directo? Vamos a ver, que lo vamos a saber porque cambia a Lola los las y porque podemos pasar la oración a pasiva. La pregunta es ¿a quién? Respetaré a quién, a mis compañeros. Y la sustitución es por los. Los respetaré. Por eso sé que es complemento directo, porque cambia a los y no a les. Y además la puedo pasar a pasiva. Mis compañeros serán respetados por mí. Si la puedo pasar a pasiva, no hay duda de que esto es complemento directo.
y será un sintagma preposicional complemento directo, que tiene que empezar, como hemos dicho siempre, por la preposición a. A será el enlace y mis compañeros, como siempre, el sintagma nominal término. Y dentro de ese sintagma nominal, como siempre, mis determinante, compañeros, será el núcleo. Nos vamos a la otra oración. Añoro a mis primos de Huelva. Como siempre, busco el verbo en primer lugar, añoro, y le pongo debajo núcleo verbal. Aquí el sujeto también está omitido. El sujeto vuelve a ser yo. Yo añoro a mis primos de Huelva. Con lo cual, todo lo demás será sintagma verbal, predicado verbal, porque el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿A quién añoro? A mis primos de Huelva. Con lo cual parece que este sintagma preposicional que empieza por la preposición a puede ser complemento directo o indirecto. Va a depender de por qué lo cambie. Y yo lo voy a cambiar por los añoro. No es les añoro, es los añoro. Si tengo duda de si es los añoro o les añoro, la paso a pasiva. Mis primos de Huelva son añorados por mí. ¿Se puede hacer? Sí. Con lo cual aquí ya no hay duda de que estamos ante un complemento directo. Y como siempre, pues dentro del sistema preposicional tenemos el enlace y luego tenemos el sintagma nominal término. Dentro del sintagma nominal tenemos mis determinante, primos, núcleo. Y de Huelva es un sintagma preposicional complemento del nombre. Y como siempre dentro, dos partes. De el enlace y Huelva un sintagma nominal término. Hemos dicho que el de sería enlace y que Huelva sería el sintagma nominal término. Y dentro de ese sintagma nominal término, como solo hay una palabra, lógicamente sería el núcleo. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que el complemento directo es uno de los pronombres personales átonos, me, te, se, nos, os, que pueden ser complemento directo a veces y a veces complemento indirecto. Veamos la oración tu novio te quiere. Como siempre, busco el verbo, separo sujeto y predicado y en el sujeto tengo determinante y núcleo. Voy poniendo cada cosa en su lugar, usando las abreviaturas de siempre. El predicado es verbal porque el núcleo verbal es querer, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Y ahora tenemos que ver qué complemento es te. Te, como pronombre personal que es, va a ser un sintagma nominal. Pero hemos dicho que puede funcionar como complemento directo o como complemento indirecto. ¿Cómo voy a saberlo? Pues lo voy a intentar cambiar por lo, la, los, las o por leles. Si fuera a ella, diría su novio la quiere o su novio le quiere. Diría la quiere. Y por eso sé que es complemento directo. Si tengo dudas de si es su novio la quiere o su novio le quiere, intento pasarla a pasiva. Puedo decir ella es querida por su novio, o en este caso tú eres querida por tu novio. Sí, si se puede pasar a pasiva, entonces no hay duda de que es complemento directo. Lo mismo pasa en la oración siguiente. Buscamos el verbo, que es odia, separamos sujeto y predicado. El sujeto es el profesor de lengua y el predicado es nos odia.
Dentro del sujeto, el es determinante, profesor es el núcleo y de lengua será un sintagma preposicional complemento del nombre con su enlace, su sintagma nominal término y dentro su núcleo. Vamos a poner todo eso, sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado verbal porque se trata del verbo odiar, el determinante, profesor, núcleo, de lengua, sintagma preposicional, complemento del nombre, de el enlace, lengua, sintagma nominal, término, y dentro, como solo está el núcleo, núcleo. Como veis, ya tenemos toda la oración analizada a falta de saber de qué funciona nos, qué complemento es nos. Como es un pronombre personal átono, sabemos que tiene que ser obligatoriamente un sintagma nominal. Ahora, ¿es complemento directo o indirecto? ¿Por qué lo cambiaríamos? Si fuera a ellas, diríamos el profesor de lengua las odia a ellas. Si pasa a las, es porque es complemento directo. Pero si tenemos dudas de si es las odia o les odia, la intentamos pasar a pasiva. A ver si puedo pasar la pasiva. Nosotros somos odiados por el profesor de lengua. Sí, la podemos pasar a pasiva. Entonces no hay duda de que es complemento directo. Y como dentro solo hay una palabra, nos sería el núcleo. Por último, vamos a ver un ejemplo de oraciones con complemento directo que tienen como complemento directo los pronombres personales Lola, los, las. Como siempre, busco primero el verbo, en la oración primera saludó, en la segunda es detuvo. Separo sujeto y predicado. Su vecino es el sujeto, la saludó es el predicado. El policía es el sujeto, los detuvo es el predicado. Su determinante, vecino, núcleo. El determinante, policía, núcleo. Voy poniendo todo eso. Teniendo en cuenta de que en ambos casos los verbos no son ni ser, ni estar, ni parecer, con lo cual van a ser predicados verbales. Una vez que ya tengo puestas todas las abreviaturas, me queda saber de qué funciona la, que al ser un pronombre átono yo sé que va a ser un sintagma nominal, y que va a ser los, que al ser un pronombre personal átono también va a ser un sintagma nominal. Fijaos que la y los no los puedo confundir con los artículos porque detrás llevan un verbo, no llevan un sustantivo. Si la fuera artículo llevaría detrás un sustantivo, como por ejemplo la casa. Y si los fuera un artículo llevaría detrás un sustantivo, como por ejemplo los chicos. Pero aquí van delante del verbo, con lo cual son pronombres. Y cuando los pronombres lo, la, los, las van justo delante del verbo, solo pueden ser en español una cosa: sintagma nominal, complemento directo. Y como dentro solo son una palabra, pues lógicamente núcleo y núcleo. Así es como se analizarían las oraciones con complemento directo. ¿Y las que llevan complemento indirecto? Pues vamos a ver cómo se analizarían, preguntando a quién y viendo si podemos sustituir por le o les, teniendo en cuenta que la forma del complemento indirecto puede ser un sintagma preposicional que empiece por a, o puede ser un pronombre personal átono, métese, nos, os, le, les. Vamos a empezar con la primera oración. Como siempre, busco el verbo, que es dio, y en la segunda oración el verbo es traje. Separo sujeto y predicado. Laura es el sujeto de la primera oración, dio un abrazo a su abuelo es el predicado, que será predicado verbal porque el verbo es dar. En la segunda oración el sujeto está omitido. El sujeto es yo traje un regalo a Pedro, con lo cual todo lo demás es predicado, que también será un predicado verbal, porque el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer. Pongo las abreviaturas correspondientes. NV de núcleo verbal,
Y el sujeto Laura, como solo tiene una palabra, pues lógicamente va a ser el núcleo. Y ahora me voy al predicado. Dio un abrazo a su abuelo. Aquí tengo dos complementos. Un abrazo y a su abuelo. El primer complemento responde a la pregunta ¿qué?, que es la típica del complemento directo. Y lo puedo cambiar por lo. Laura lo dio. Y ese lo sustituiría a un abrazo. A su abuelo respondería a la pregunta ¿a quién?, que es la del complemento indirecto. Y además lo podría cambiar por le. Laura le dio un abrazo. Con lo cual veo que tengo aquí un sintagma nominal complemento directo y aquí un sintagma preposicional complemento indirecto. Y ya lo que me queda es analizarlos por dentro. Determinante y núcleo, enlace, sintagma nominal, término, determinante y núcleo. Una vez que tengo ya puestas todas las abreviaturas en esta oración, la tengo completa, me voy a la siguiente y me pasa lo mismo. Tengo dos complementos. ¿Qué traje? Un regalo. ¿A quién se lo traje? A Pedro. ¿Puedo sustituir un regalo por lo? Sí, lo traje. Con lo cual tendría aquí un sintagma nominal complemento directo. ¿Y puedo sustituir a Pedro por le? Sí, le traje un regalo. Y el le sustituye a Pedro. Con lo cual aquí tengo un sintagma preposicional complemento indirecto. Y ya lo único que me queda es analizar por dentro. Un sería determinante y regalo núcleo. A el enlace, Pedro, sintagma nominal término. Y como dentro solo tiene una palabra, sería el núcleo. Y ya tendría, por lo tanto, la oración analizada al completo. Vamos a ver ahora dos ejemplos en los que el complemento indirecto adopta la forma de un pronombre personal átono, mete, se, nos, os. Vamos a la primera oración. Me ofrecieron un trabajo mejor. Busco el verbo ofrecieron. Me voy a la segunda. Busco el verbo ofreció. Pongo debajo la abreviatura núcleo verbal, NV. A continuación separo sujeto y predicado. En la primera oración el sujeto está omitido. Es ellos. Ellos me ofrecieron un trabajo mejor. En la segunda oración sí que hay sujeto. El sujeto es Manuel. Y todo lo demás, os ofreció su ayuda, es predicado. Y en el primer caso, como el sujeto está omitido, quiere decir que todo lo demás es predicado. Pongo, por lo tanto, la abreviatura dándome cuenta que son predicados verbales porque en ambos casos el verbo es ofrecer, no es ni ser, ni estar, ni parecer. En el caso de la segunda oración, como el sujeto solo tiene una palabra, Manuel, esa palabra será el núcleo del sintagma nominal sujeto. Ahora me voy al predicado. Y yo tengo aquí dos complementos en la primera oración. El me, que como pronombre personal va a ser siempre un sintagma nominal, y un trabajo mejor, que también es un sintagma nominal. ¿Qué pregunta sería la que respondería un trabajo mejor? ¿Qué me ofrecieron? Un trabajo mejor. Por lo tanto, parece que es el complemento directo, pero tenemos que comprobarlo cambiándolo por lo. ¿Puedo decir me lo ofrecieron? Sí, por lo tanto ya no hay duda. Esto es un sintagma nominal complemento directo. Si este es el complemento directo, el me, lógicamente, tiene que ser indirecto, pero vamos a comprobarlo. ¿Cómo puedo comprobar si me es complemento indirecto? Trato de cambiarlo por le. Si lo puedo cambiar por le ofrecieron un trabajo mejor, tengo claro que sí, que es complemento indirecto. Y como dentro solo hay una palabra, será el núcleo. En un trabajo mejor, un será determinante, trabajo será el núcleo y mejor es un sintagma adjetival complemento del nombre, que como solo tiene dentro una palabra, esa palabra será lógicamente el núcleo.
Y así quedaría analizada la oración. En el segundo predicado me vuelve a pasar lo mismo. Tengo dos complementos. Os, que como pronombre personal átono va a ser siempre un sintagma nominal, y otro sintagma nominal, su ayuda. ¿Qué pregunta es la que yo haría para que la respuesta fuera su ayuda? Preguntaría qué. ¿Qué os ofreció Manuel? Su ayuda. Y compruebo que la puedo cambiar por la. Manuel os la ofreció. Señal de que esto sería el complemento directo. Determinante y núcleo. Si este es el complemento directo, lógicamente, por exclusión, tiene que ser el indirecto. Pero lo comprobamos. ¿Lo puedo cambiar por le? ¿Puedo decir Manuel le ofreció su ayuda? Sí, entonces ya no hay duda. Es complemento indirecto. Y si observamos además, me y os no pueden ser complementos directos porque yo no podría pasar esa oración a pasiva poniendo el me de sujeto. Yo no podría decir yo fui ofrecido un trabajo mejor, ni puedo decir vosotros fuisteis ofrecidos la ayuda de Manuel. Pasar este complemento indirecto a pasiva es imposible. Y eso también me indica que estoy, por lo tanto, ante un complemento indirecto. Por último, vamos a ver dos ejemplos en los que el complemento indirecto es un pronombre personal átono, pero en este caso le o les, que solo pueden ser en español complemento indirecto. Busco en ambos casos el verbo. En el primer caso es puse y en el segundo caso es pegué. En ambas oraciones el sujeto está omitido y es yo. Por lo tanto, todo lo demás sería predicado y en ambos casos estaríamos ante un predicado verbal. Por lo tanto, pongo la abreviatura sintagma verbal, predicado verbal. Ahora, una medalla es un sintagma nominal. ¿Qué preguntaría yo para que la respuesta fuera una medalla? Haría la pregunta ¿qué? ¿Qué le puse? Una medalla. ¿La puedo cambiar por la y decir la puse y ese la sustituye una medalla? Sí. ¿Puedo pasar la pasiva y decir una medalla fue puesta por mí? Sí. Con lo cual no hay duda, es complemento directo. Y dentro, determinante y núcleo. Y por exclusión, le, pues tendrá que ser complemento indirecto. Además, ya digo que le o les solo pueden ser en español complemento indirecto. Por eso yo cuando veo, como por ejemplo en la segunda oración, les, no puedo dudar. Va a ser siempre núcleo de un sintagma nominal complemento indirecto. ¿Y qué es un tortazo? Observad que responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué les pegué? Un tortazo. ¿Lo puedo cambiar por lo y decir lo pegué y lo sustituye a un tortazo? Sí, con lo cual no puede haber duda. Sintagma nominal complemento directo. Además, la puedo pasar a pasiva y decir un tortazo fue pegado por mí. Con lo cual no hay duda de que estamos ante un complemento directo. Vamos a ver ahora algunos problemas puntuales que pueden presentar el complemento directo o indirecto. En primer lugar, cuando hemos dicho que el complemento directo o el complemento indirecto adoptan la forma del pronombre personal me, te, se, nos u os, es difícil saber si es complemento directo o indirecto, puesto que esos pronombres me, te, se, nos y os a veces funcionan como cd y a veces funcionan como ci. ¿Cómo distinguirlos? En primer lugar, imaginemos dos oraciones como os quiero y os preparé la cena. Yo he analizado, digamos, toda la oración menos os para distinguir cuándo es complemento directo o cuándo es complemento indirecto. Pero en principio todos tendréis que saber que en ambas oraciones el verbo es quiero y prepararé, el sujeto está omitido, es yo en ambos casos, con lo cual todo lo demás es sintagma verbal predicado, y son predicados verbales porque los verbos no son ni ser, ni estar, ni parecer. Vamos a la primera oración, a ver qué es os ahí. Os quiero. Aquí, para comprobar si os es complemento directo, puedo hacer un primer procedimiento, que es pensar en a ellas. Si yo puedo decir a ellas las quiero, ese la sustituiría a os. Y como el cambio a lo, la, los, las
me indica que se trata de un complemento directo, yo diría que os es complemento directo, porque lo puedo cambiar por las. A las quiero. Pero habría gente que por el leísmo podría dudar y pensar, no, yo diría, yo a ellas les quiero. En ese caso, podemos recurrir a la segunda prueba, pasar a pasiva. Si la paso a pasiva, yo podría decir, vosotros sois queridos por mí. Y el os habría pasado a sujeto, convirtiéndose en vosotros. Si no fuera complemento directo, ese cambio no sería posible. Lo vamos a ver perfectamente en la segunda oración. Yo aquí tengo la oración os prepararé la cena. ¿Qué es la cena? Es un sintagma nominal. Responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué os prepararé? La cena. Y lo puedo cambiar por la. Puedo decir os la prepararé. Señal de que es complemento directo. Con lo cual, por descarte, yo ya puedo deducir que os va a ser complemento indirecto. Pero además, vamos a comprobarlo. ¿Yo lo puedo cambiar por les y decir les prepararé la cena? Sí, por lo tanto será complemento indirecto. Y lo puedo ver en que, de hecho, en la oración a ellas les prepararé la cena tiene perfecto sentido. Y ya sabemos que si yo puedo cambiar algo por le o les, es complemento indirecto. Pero además, si yo intento pasar la oración a pasiva, observad que en la oración os quiero, yo sí podía decir vosotros sois queridos por mí y el os, complemento directo, pasa en la oración en pasiva a ser sujeto. En la oración os prepararé la cena, no puedo hacer eso. Yo no puedo convertir el os en sujeto de la pasiva y decir vosotros sois preparados la cena. Ese cambio es imposible. Con lo cual, os no puede ser complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo? La cena. Y observad que el cambio, la cena es preparada por mí, sí se puede hacer. Donde la cena, que aquí es complemento directo, en la oración pasiva habría pasado a ser sujeto. Con lo cual, como veis, para distinguir si me, te, se, nos u os es complemento directo o indirecto, yo lo que hago es pensar en a ellas y si cambia por las será complemento directo, si cambia por les será complemento indirecto. Además, si en la oración ya hay un complemento directo, como pasa aquí, la cena, lógicamente el pronombre os no puede serlo y tendrá que ser indirecto. Y luego puedo recurrir a una segunda prueba, pasar a pasiva. Si el pronombre os lo puedo convertir en vosotros y que sea sujeto de la oración en pasiva, es porque os es complemento directo. Pero si no puedo hacerlo, es porque no es complemento directo, sino indirecto. Otro problema que nos encontramos con el complemento directo y el indirecto es el leísmo, que cada vez se va extendiendo más. Veamos la oración Pepe desprecia a los políticos. El verbo es desprecia, Pepe sería el sujeto y todo lo demás sería el sintagma verbal, predicado verbal. Ponemos todas esas abreviaturas y observamos que en el predicado yo tengo un sintagma preposicional, a los políticos, que empieza por la preposición a, con lo cual cumple la forma tanto para ser complemento directo como para ser complemento indirecto. Como el análisis por dentro es siempre el mismo, lo voy a hacer ya y me lo quito de en medio. Sintagma preposicional tiene dos partes, enlace, sintagma nominal término, y dentro del sintagma nominal tengo el determinante y el núcleo. Ahora, a los políticos es complemento directo o indirecto. Es decir, yo puedo cambiar a los políticos por los y decir Pepe los desprecia, o lo cambio por les y digo Pepe les desprecia. Lo correcto es los. Está mal decir Pepe les desprecia, pero hay mucha gente que lo dice. Entonces, ¿cómo puedo saber que es complemento directo y no dudar si soy leísta y yo dijera Pepe les desprecia?
recurriendo a las pruebas de antes. Imagino a ellas. Yo puedo decir a ellas Pepe las desprecia, o sería a ellas Pepe les desprecia. Como veis, en femenino es mucho más difícil que seamos leístas. Yo creo que la mayoría de vosotros reconoceríais que a ellas Pepe les desprecia está mal dicho, que es Pepe a ellas las desprecia. Al cambiar a las, yo ya sé que es complemento directo. La segunda prueba, pues pasarla a pasiva. Yo puedo decir los políticos son despreciados por Pepe. Si puedo pasar la oración a pasiva y lo que yo creo que es complemento directo ha pasado a ser sujeto de la pasiva, es porque realmente es complemento directo. Si fuera indirecto, no podría pasar a sujeto. No se podría transformar la oración en pasiva. Con lo cual ya no puedo tener duda de que a los políticos es complemento directo. Y así evito el leísmo. El tercer problema que nos podemos encontrar con oraciones que llevan complemento directo o complemento indirecto es que a veces el complemento directo se puede confundir con el sujeto pospuesto. ¿Qué es el sujeto pospuesto? Algunos verbos prefieren llevar el sujeto no delante sino detrás. Y eso nos puede llevar a un problema. Vamos a verlo comparando estas dos oraciones. Me prestó su bolígrafo y me gusta el chocolate. Me voy a la primera y el verbo es prestó. El sujeto está omitido. Es sujeto omitido, él o ella. Todo lo demás sería sintagma verbal, predicado verbal, porque el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer. Como siempre, me es un pronombre personal átono que va a funcionar como sintagma nominal, complemento directo o indirecto. Tendremos que verlo ahora. Y su bolígrafo es un sintagma nominal. ¿Qué preguntaría yo para que la respuesta fuera su bolígrafo? ¿Qué? ¿Qué me prestó su bolígrafo? ¿Veis que responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué me prestó su bolígrafo? Me lo prestó. Observad que lo puedo cambiar por lo. Me lo prestó. Con lo cual yo sé que esto es sintagma nominal complemento directo. Y por dentro, determinante y núcleo. Si eso es complemento directo, por exclusión la lógica me dice que el me va a ser indirecto. Pero lo voy a comprobar. ¿Lo puedo cambiar por le y decir le prestó su bolígrafo? Sí, señal de que el me es complemento indirecto. Ahora observad la segunda oración. Me gusta el chocolate. Yo tengo el verbo que es gusta. Le pongo núcleo verbal. Ahora, ¿cuál es el sujeto? Ojo, porque si yo hago la pregunta ¿qué me gusta? La respuesta es el chocolate. Y puedo pensar que entonces chocolate es complemento directo. ¿Es así? No. ¿Por qué? Porque si yo pruebo a hacer la prueba de reconocimiento y intentar cambiarlo por lo, ¿puedo decir me lo gusta? No, es imposible decir me lo gusta. Ese cambio no es posible. Y si la prueba de reconocimiento falla, es porque el chocolate, aunque responda a la pregunta ¿qué?, no es complemento directo. Por eso, por favor, no os quedéis con la pregunta. Hay que después probar a cambiar por lo, la, los, las o por le o les. Obligatoriamente. Hay que hacer la prueba de reconocimiento. Porque, como veis, las preguntas nos pueden llevar a error. ¿Qué es el chocolate? Entonces, si no es complemento directo, es el sujeto. El predicado sería me gusta y el chocolate sería sujeto. Ya he explicado que no puede ser complemento directo, aunque responda a la pregunta ¿qué?, porque no lo puedo cambiar por lo. Pero ¿cómo sé yo que es sujeto? Lo sé por una razón. Si yo cambio el verbo gusta a plural y digo me gustan, yo puedo decir me gustan el chocolate. Es evidente que no, que yo no puedo decir me gustan el chocolate.
Eso está mal dicho. Al pasar el verbo a plural, me veo obligado a que ese sintagma nominal también cambie a plural. Y por lo tanto me veo obligado a decir me gustan los chocolates en plural, igual que el verbo. Eso pasa porque hay concordancia y eso es lo que me indica que es el sujeto. Como siempre, dos cosas dentro: determinante y núcleo. Y luego me sabemos que es un pronombre personal y que por lo tanto es el núcleo de un sintagma nominal, pero puede funcionar como complemento directo o indirecto. ¿Cómo lo sé? Va a funcionar como complemento indirecto porque lo puedo cambiar por le. Puedo decir le gusta el chocolate. Sin embargo, es imposible cambiarlo por lo. No puedo decir lo gusta el chocolate. Con lo cual, como el cambio es por le y no por lo, sé que ese me es complemento indirecto. Estos tres son los casos especiales de dificultad que puede ofrecer el complemento directo e indirecto. Y con esto damos fin al vídeo sobre el complemento directo e indirecto. Ahí va, nenes.